El expresidente del Barça, Joan Laporta, en la presentación del World Soccer Congress, este miércoles en la fábrica Estrella Damm de Barcelona se refirió también a la final de la Copa del Rey de básquet que el Barça ganó al Madrid. Un duelo cuyo desenlace ha provocado una campaña en Madrid contra las decisiones arbitrales. Laporta habló sobre las reacciones de Gerard Piqué, quien, tras el duelo de Champions en Lyon, se refirió a las protestas del club blanco por la final copera de baloncesto. Que tenga que salir un jugador, como a veces ha pasado que ha tenido que salir un entrenador a defender los intereses o el posicionamiento del club, no es lo más adecuado ni lo deseable. En este sentido reitero, lo deseable sería que precisamente los dirigentes salieran a dar la cara y a dar explicaciones de situaciones que por lo que fuera han generado un conflicto. Es una equivocación y provoca que sean los jugadores o en el pasado, el entrenador, que tengan que hacer funciones que no les tocan. Si el club lo hiciera, evitaríamos que los jugadores se pusieran en el ojo del huracán o de la polémica. Y al respecto de la actitud del Madrid por lo sucedido en la prórroga de la final fue meridianamente claro. En el Madrid tendrán sus motivos para estar cabreados, pero cada uno persigue sus intereses. En el Madrid pueden estar muy cabreados, pero hay una jugada anterior que es falta personal clarísima, y allí el partido se hubiera acabado. Es evidente que la reacción del Madrid tiene algo para tapar el éxito del rival. La hegemonía del Barça en la Liga, de fútbol en este caso, ha puesto de manifiesto una época dorada del Barça que ya dura muchos años, y en ese sentido el Madrid quiere solapar de esa manera una situación que el Barça es hegemónico en el mundo del fútbol. Son opiniones, también te podrán decir que llevan unos cuantos años ganando Champions. Pero es injusto y desproporcionado. Si lo miran todo por el mismo rasero verán que el Barça tenía el partido ganado después de una remontada importante. Quizás que miren más su interior y por qué se produce la remontada, que no las últimas jugadas que son polémicas. Cada club defiende sus intereses y los motivos profundos por los que el Madrid reacciona de esta manera tan agresiva los sabrán en el propio Real Madrid. De la misma manera que por qué no actúa la directiva del Barça y se va a manifestar la posición del club. Son cuestiones que tendrían que responder desde el propio club.